Hay una planta que tu abuela conocía mejor que cualquier médico. No es una planta exótica. No viene de Asia ni de ningún lugar lejano. Crece en los campos, en los bordes de los caminos, en los jardines descuidados de casi toda América Latina y España. Una planta alta, con hojas grandes y suaves como terciopelo, y una espiga amarilla que se ve desde lejos. Muchas personas la han visto sin saber que la estaban mirando. Otras la conocen de nombre pero no saben exactamente qué hace ni por qué funciona. Se llama gordolobo, y durante siglos fue la planta de referencia para todo lo que tuviera que ver con los pulmones, la tos, los bronquios y las vías respiratorias. Antes de que existieran los jarabes de farmacia, antes de que existieran los antibióticos. Cuando una familia tenía a alguien con tos persistente, con bronquitis, con catarro que no se iba, lo primero que hacían era buscar gordolobo. Hoy vas a entender por qué lo hacían. Y vas a entender algo que la mayoría de la gente no sabe. La ciencia moderna ha estudiado el gordolobo, ha analizado sus compuestos activos uno por uno y ha confirmado que esas abuelas tenían razón. No por intuición, por conocimiento acumulado durante siglos de observación. Quédate hasta el final porque hay algo sobre el gordolobo que probablemente no has escuchado en ningún lado. Un uso concreto que va más allá de la tos y los bronquios, y que tiene respaldo científico reciente. Te lo cuento en unos minutos. Para entender el gordolobo, necesitas conocer primero la planta. No solo su nombre. El gordolobo pertenece al género Verbascum. La especie más usada medicinalmente es la Verbascum thapsus, aunque en distintas regiones de América Latina se llama gordolobo a otras plantas del mismo género, o incluso a plantas de género diferente, pero con usos similares. En México, por ejemplo, el nombre gordolobo se usa tanto para el Verbascum thapsus como para el Gnaphallium, que es otra planta con propiedades respiratorias. En España, el nombre más común es verbasco o mullein en inglés. Esta distinción importa. Y te digo por qué más adelante, cuando hablemos de cómo prepararlo correctamente. La planta puede alcanzar entre 1 y 2 metros de altura en su segundo año de vida. En el primer año, solo produce una roseta de hojas grandes, ovaladas, de un verde grisáceo, cubiertas de una pelusa suave que les da una textura parecida al terciopelo. Esa pelusa tiene una función biológica concreta: proteger la planta del frío y reducir la pérdida de agua. En el segundo año aparece la espiga floral, alta y vertical, cubierta de flores amarillas pequeñas que florecen de abajo hacia arriba. Las hojas son la parte más usada medicinalmente, aunque las flores también tienen propiedades importantes. Las raíces tienen un uso más limitado y menos documentado. Ahora vamos a lo que de verdad importa: los compuestos activos. El gordolobo contiene varios grupos de compuestos que explican sus propiedades medicinales. El primero, y más importante para las vías respiratorias, son las mucílagos. Los mucílagos son polisacáridos que cuando entran en contacto con el agua forman una especie de gel suave y viscoso. Ese gel, cuando llega a la mucosa de la garganta, los bronquios y las vías respiratorias, las recubre y las protege. Actúa como una capa protectora que reduce la irritación, calma el reflejo de tos y facilita la expulsión del moco. Ese es el primer mecanismo: protección y calmado de la mucosa irritada. El segundo grupo de compuestos importantes son las saponinas. Las saponinas en el gordolobo tienen una propiedad específica que los curanderos de hace siglos no conocían por ese nombre, pero sí por su efecto. Son expectorantes. Facilitan que el moco se vuelva más fluido y que sea más fácil de expulsar. Cuando tienes una tos con mucosidad espesa que no sale, las saponinas del gordolobo ayudan a licuar ese moco y a movilizarlo hacia afuera. Ese es el segundo mecanismo: expectoración facilitada. El tercero son los flavonoides, especialmente la luteolina y la apigenina. Estos compuestos tienen propiedades antiinflamatorias documentadas. Reducen la inflamación de las vías respiratorias, lo que explica por qué el gordolobo no solo alivia la tos, sino que también reduce la sensación de opresión en el pecho que acompaña a las bronquitis y los catarros fuertes.
Y hay un cuarto compuesto que quiero que conozcas porque es el que conecta con ese uso que te prometí al principio y que vas a escuchar en unos minutos. El verbascosida. Es un glucósido iridoide que tiene propiedades antivirales y antimicrobianas documentadas en estudios de laboratorio. Volveré a él cuando llegue el momento. Con este mapa de compuestos activos, el efecto del gordolobo en las vías respiratorias empieza a tener mucho más sentido. No es una planta que hace una sola cosa. Es una planta que actúa sobre el problema respiratorio desde 4 ángulos simultáneos. Protege la mucosa, facilita la expectoración, reduce la inflamación y combate el agente infeccioso. Eso es lo que un jarabe de farmacia muchas veces no hace en conjunto. Hay jarabes expectorantes, hay jarabes antiinflamatorios, hay pastillas antimicrobianas. El gordolobo hace las 4 cosas al mismo tiempo, en proporciones más suaves, con un perfil de seguridad muy bueno cuando se usa correctamente. Y aquí me detengo un momento para decirte algo que me parece importante. No estoy diciendo que el gordolobo reemplaza un tratamiento médico. Si tienes una infección bacteriana severa, una neumonía o cualquier problema respiratorio grave, necesitas un médico y posiblemente un antibiótico. Lo que estoy diciendo es que, para los procesos respiratorios leves y moderados, para la tos persistente postcatarro, para la irritación de garganta y bronquios que se alarga semanas después de un resfriado, el gordolobo tiene una eficacia real y documentada que merece ser conocida. Ahora quiero hablarte de cómo se usa, porque hay una forma correcta y hay errores muy comunes que reducen su efectividad, o incluso pueden causar problemas. La preparación más usada y más efectiva es la infusión de las hojas. Pero hay un paso que mucha gente omite y que es fundamental. Las hojas del gordolobo están cubiertas de esa pelusa de pequeños pelos que vimos antes. Esos pelos, si pasan directamente a la infusión sin filtrarla bien, pueden irritar la garganta y producir un picor molesto. No son tóxicos, pero sí incómodos. La solución es simple: filtrar la infusión con un colador de tela muy fino o con un filtro de café antes de beberla, no con un colador metálico de agujeros grandes, con algo que retenga las fibras pequeñas. El proceso es el siguiente. Pones 1 o 2 cucharadas de hojas secas de gordolobo en agua que acaba de hervir. No en agua hirviendo a borbotones, porque las temperaturas muy altas pueden degradar parte de los mucílagos. El agua que acaba de hervir y has retirado del fuego es ideal. Dejas reposar entre 10 y 15 minutos tapado, para que los compuestos activos se disuelvan bien en el agua. Luego filtras con cuidado, con filtro fino, y bebes la infusión. La dosis habitual en estudios y en la tradición herbolaria es de 2 a 3 tazas al día, especialmente durante los episodios agudos de tos o bronquitis. Las flores también se pueden usar en infusión, y tienen una concentración mayor de algunos flavonoides. Son más suaves de sabor y no tienen el problema de los pelos, porque las flores no tienen esa pelusa. Hay una segunda forma de uso, que tiene una historia larga y que la ciencia ha empezado a estudiar más recientemente. El aceite infusionado de flores de gordolobo para uso tópico en el canal auditivo, especialmente para la otitis media, que es la infección del oído medio que afecta sobre todo a niños, pero también a adultos. Este es el uso que te prometí al principio, el que va más allá de los bronquios. Un estudio publicado en la revista Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine comparó gotas óticas con extracto de gordolobo frente a gotas anestésicas convencionales en niños con otitis media aguda y dolor de oído. El resultado fue que el extracto de gordolobo fue igual de efectivo para reducir el dolor que las gotas convencionales. Ese estudio se publicó en el año 2001 y todavía es citado en revisiones de medicina integrativa. El mecanismo que se propone es la combinación del efecto antiinflamatorio de los flavonoides con el efecto antimicrobiano del verbascosida que mencioné antes. Ese compuesto ha demostrado en estudios de laboratorio actividad frente a bacterias como el Staphylococcus aureus y frente a algunos virus, aunque los estudios en humanos todavía son limitados. El aceite de gordolobo para el oído no es algo que puedas hacer fácilmente en casa, de forma segura, si no tienes experiencia.
La forma más práctica es buscar el producto ya elaborado en herbolarios o en tiendas de medicina natural. Y hay algo fundamental que debes saber antes de usarlo. No debe aplicarse si hay perforación del tímpano. Si existe perforación, cualquier sustancia que entre en el canal auditivo puede causar daño. Ante cualquier duda, consulta a un médico antes de usarlo. Volvamos a las vías respiratorias, que es donde el gordolobo tiene más historia y más evidencia acumulada. Hay una pregunta que mucha gente se hace cuando empieza a explorar el gordolobo. ¿Cuánto tiempo hay que tomarlo para notar resultados? La respuesta honesta es que depende del tipo de problema respiratorio. Para la tos irritativa seca, la que aparece después de un catarro, cuando ya no hay infección, pero la mucosa sigue irritada, muchas personas notan mejoría desde la primera o segunda toma. Los mucílagos actúan con rapidez sobre la mucosa irritada. Para los procesos con más mucosidad, el efecto expectorante suele notarse entre el segundo y el cuarto día de uso regular. Lo que el gordolobo no hace es actuar de un día para otro sobre una bronquitis bacteriana establecida. Para eso necesitas tiempo y en muchos casos asistencia médica. Quiero hablarte ahora de algo que pocas fuentes mencionan sobre el gordolobo: los errores de identificación. Como te dije al principio, en México y en otros países de América Latina, el nombre gordolobo se usa para plantas diferentes. El Gnaphalium conoideum, que es una de las plantas que recibe ese nombre en México, tiene propiedades medicinales similares, pero no idénticas. No es tóxico ni peligroso, pero tiene una composición química distinta al Verbascum thapsus, que es el que está más documentado científicamente. Si vas a buscar gordolobo en un mercado o herbolario de México, lo que encontrarás probablemente es el Gnaphalium local. Si lo buscas en España o en una tienda de plantas medicinales con nomenclatura más estandarizada, encontrarás el Verbascum thapsus. Ambos tienen uso tradicional respetable, pero si quieres guiarte por la evidencia científica más sólida, el Verbascum thapsus es el más estudiado. Esto no es un problema. Es simplemente información que vale la pena tener para entender qué estás usando y por qué. Hay otro aspecto del gordolobo que encuentro fascinante desde el punto de vista de la historia de la medicina. Durante la Edad Media en Europa, el gordolobo era una de las plantas más usadas no solo para los pulmones, sino también como antibacteriano, antes de que ese concepto existiera. Las hojas se aplicaban directamente sobre heridas para prevenir infecciones. No sabían que lo que estaban haciendo era aplicar verbascocida sobre tejido infectado. Solo sabían que funcionaba. En América precolombina, distintos pueblos indígenas también usaban plantas del género Verbascum o especies locales con propiedades similares. El conocimiento de que las plantas con hojas lanosas y flores amarillas tenían propiedades beneficiosas para la respiración apareció de forma independiente en culturas separadas por océanos. Eso suele ser señal de que el efecto es real y observable. Y ahora llegamos al momento más importante de lo que hemos visto hoy. Hay una condición específica en la que el gordolobo ha mostrado en estudios recientes una actividad que nadie esperaba encontrar hace 20 años. El asma, no el tratamiento del ataque de asma agudo. Eso es terreno de la medicina convencional y no me atrevería a sugerir el gordolobo para una crisis asmática. Pero sí hay evidencia preliminar de que el uso regular del gordolobo puede contribuir a reducir la frecuencia e intensidad de los episodios en personas con asma leve a moderada, a través de su efecto antiinflamatorio sobre el tejido bronquial y de su capacidad para reducir la hipersensibilidad de la mucosa respiratoria. Un artículo de revisión publicado en el Journal of Ethnopharmacology en 2020 analizó los estudios disponibles sobre Verbascum thapsus y concluyó que hay suficiente evidencia preliminar para justificar ensayos clínicos controlados en humanos para el asma y la bronquitis crónica. No es evidencia definitiva. Son los primeros pasos de una investigación formal, pero es significativo que una revista indexada de etnofarmacología esté diciendo que los datos son suficientemente prometedores como para invertir en estudios más rigurosos. Eso es exactamente lo que ha pasado con otras plantas medicinales que hoy tienen evidencia sólida.
Primero, siglos de uso tradicional, luego estudios preliminares, luego ensayos clínicos, luego confirmación. El gordolobo está en ese proceso ahora mismo. Quiero cerrar con algo que me parece el corazón de todo esto. Hay un conocimiento que se transmitía de abuelas a madres y de madres a hijos que no estaba basado en superstición ni en magia. Estaba basado en observación, en ver qué le pasaba a la gente cuando tomaba cierta planta, en comparar, en recordar, en transmitir lo que funcionaba. Ese conocimiento fue ignorado durante décadas por la medicina convencional porque no había estudios doble ciego que lo respaldaran. Lo que empezamos a descubrir ahora es que gran parte de ese conocimiento era correcto. No al 100%, no siempre, pero sí con una frecuencia que obliga a tomárselo en serio. El gordolobo no es la solución a todos los problemas respiratorios. No cura el cáncer de pulmón. No reemplaza un antibiótico cuando hace falta. Pero para la tos que no cede, para la irritación de bronquios que arrastra semanas, para el proceso respiratorio leve que el cuerpo necesita ayuda para resolver, el gordolobo es una herramienta real, con mecanismos reales, con historia real. Y ahora ya sabes por qué tu abuela lo buscaba. Resumen de lo más importante. Las hojas de gordolobo contienen mucílagos que protegen y calman la mucosa irritada, saponinas que facilitan la expectoración, flavonoides antiinflamatorios y verbascosida con propiedades antimicrobianas. La infusión de hojas secas bien filtrada, 2 o 3 tazas al día, es la forma de uso más documentada. Las flores tienen propiedades similares y son más suaves. El aceite de flores tiene evidencia para el dolor de oído, con precaución si hay perforación timpánica. En México, el nombre gordolobo puede referirse al Gnaphallium local, de propiedades similares, pero distinta composición al Verbascum thapsus europeo. Hay investigación en curso sobre su efecto en asma y bronquitis crónica. Si tienes preguntas sobre el gordolobo, sobre cómo encontrarlo o cómo usarlo en tu situación específica, escríbelas en los comentarios. Leo todo y respondo todo lo que puedo. Nos vemos en el siguiente.